El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire. Amigos y amigas, estamos en tu programa FORGAD al aire. Esta es una iniciativa de Radio Voz Andina Internacional, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y del área académica de gestión. Estamos en un momento en el país con movilizaciones, con una situación en donde las organizaciones sociales, especialmente las campesinas e indígenas, generan una reacción frente a la actual crisis económica y post-pandemia. Estaremos muy atentos de lo que ocurra en ese sentido, pero no podemos también dejar de hablar de temas que nos interesan, como por ejemplo la atención a grupos prioritarios. Y en este sentido, las políticas públicas, tanto del nivel nacional como lo que puedan hacer las distintas organizaciones e instituciones del Estado, como también de cooperación nacional o internacional, hacen que para este sector poblacional sea la diferencia inclusive entre la vida y la muerte. Para ello entonces, y siendo este programa un programa dirigido a nuestros gobiernos autónomos descentralizados, tenemos el gusto y el agrado de invitar a un amigo de esta casa, a un coterráneo del Cantón Pedro Moncayo, actual presidente de la Junta Parroquial de Tocachi, con quienes vamos a poder conversar sobre lo que está pasando, lo que se tiene que hacer desde los gobiernos locales para atender a este sector poblacional. Damos la bienvenida a este programa FORGAD al aire a Víctor Simbaña. Hola, ¿cómo estás, querido Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo Edison? Muy buenos días. Un saludo fraterno desde la ruralidad del Cantón Pedro Moncayo para todas las personas que nos puedan ver y escuchar. Siempre va a ser importante el poder transmitir mediante estos medios importantes de comunicación la gestión y todo lo que se pueda promocionar y dar a conocer de cómo se viene desarrollando nuestra gestión en el sector público. Entonces, con todo gusto, agradecerte por la invitación, pues, y a las órdenes siempre, estimado amigo. Para nosotros, Víctor, perdón, es un gusto real tenerte aquí en cabina, y bueno, queremos que tú nos des a conocer desde cuándo la Junta Parroquial de Tocachi tiene esta iniciativa con los grupos de atención prioritaria. Particularmente hablemos de este grupo de atención referido a los adultos mayores. La iniciativa que tú tienes en la Junta Parroquial es reconocida en el Cantón Pedro Moncayo, pero también a nivel nacional. Sí nos gustaría, antes de entrar en el ejercicio de la identificación de lo que se tiene que hacer, ¿qué es lo que ya más bien se está haciendo desde Tocachi? Bueno, a ver, primero hay que saber que este proyecto emblemático de esta parroquia se viene ejecutando desde el 2010. O sea, es un proyecto que ya se venía desarrollando como mancomunidad. Recordemos que en el Cantón Pedro Moncayo existe la mancomunidad de gobiernos parroquiales, rurales. En ese sentido se venía ya manejando esta atención a los grupos vulnerables, en este caso a los adultos mayores dentro de la parroquia, con una cobertura de 70 adultos mayores en centros diurnos y 42 en visitas domiciliarias. Pero recordemos ahora, desde lo que iniciamos nuestra administración, el trabajo que se ha venido desarrollando. Iniciamos pues 2019 también con un problema social, ¿sí? Que hubieron igual manifestaciones por políticas de carácter económico que también causaron problemas, pero creemos y estamos convencidos que este grupo debe ser atendido y así se lo ha venido realizando, ¿no? Luego de esto, pues en la pandemia, que nadie pensó que podía suceder y sucedió, pues las directrices que se emitían desde el gobierno central eran el teletrabajo y como tal nosotros
teníamos que acogernos en la primera semana, pues así lo hicimos, pero para nosotros fue muy doloroso y muy triste el poder apreciar a nuestros adultos mayores que están acostumbrados a vivir en el campo y que están con la esperanza de que nosotros podamos ser el sustento, por lo menos de una comida diaria. Nosotros tomamos la decisión política de retomar las actividades, y es que así que pasaron 7 días de la declaración de emergencia y nosotros retomamos actividades y pudimos no desamparar a este grupo, ¿no? Porque entendemos que ellos lo dieron todo en algún momento y ellos no pensaban que iba a pasar esto, tampoco nosotros, pero por algo estábamos en ese instante y así lo hemos venido ejecutando, estimado Edison. Muchas veces sin el apoyo desde el gobierno central, porque si bien es cierto, se tienen los convenios, pero no se tienen los recursos, y acá se trabaja o se funciona con recursos. Creo que hemos golpeado puertas, hemos golpeado instituciones que han sido muy importantes, amigos que nos han apoyado en esta gestión y han permitido no desprotegerlos. En ese sentido se ha venido desarrollando, estimado Edison. Entonces, lo que podemos decir en una primera instancia, que siempre que exista la voluntad política, el trabajar para un grupo prioritario, como por ejemplo los adultos mayores, es posible. La segunda gran lección, que los recursos obviamente son necesarios, pero que estos también desde el gobierno parroquial rural pueda autogestionarse con las dificultades que seguramente habrás tenido para la misma. Y otra lección importante es que se tiene que marcar que los pactos que estén bajo los documentos también se repliquen en el territorio con recursos. Entonces esto es importante, estos 3 elementos para la siguiente pregunta, mi querido Víctor. En el caso de Tocachi, ¿cuál es la cobertura que ustedes tienen y cuál es, digamos, que la población ideal que debería ser atendida? Bueno, es una parroquia extensa, con una población adulta mayor alta, pero si nosotros vamos a los lineamientos del MIES, pues la medición social que la hace que no se permita llegar a dar una cobertura a todos los que necesitan. Pero como tú sabes, amigo, las necesidades se las ve en el territorio y nosotros conocemos gente que puede tener familiares que vivan en el extranjero, pero que están en abandono. Y para nosotros eso es muy triste, tal vez, manejar ese tipo de política que, si bien es cierto, pues debe haber alguna forma, algún estudio por la cual se la hace, pero en la realidad, en el territorio donde se palpan las cosas, vemos que hay gente desamparada y a ellos nosotros hacemos una segunda cobertura, se podría decir. Porque en este año, estimado Edison, aparte de que los recursos de los gobiernos parroquiales son reducidos, son pocos, tenemos también la reducción de la cobertura por parte del MIES de 70 adultos mayores y por una negociación llegamos a quedarnos con 35 porque si no nos iban a retirar prácticamente los centros de cuidado y nosotros no podemos decir a los adultos mayores esto está pasando porque ellos no nos van a entender. Entonces nosotros hemos hecho una ardua labor para poder sostener estos proyectos y por lo menos hemos recuperado el 50%, ¿no? Pero como te digo, no podemos desamparar al otro 50% porque eso se dicta en un escritorio de que hay una reducción y que se tiene que reducir, pero la realidad es diferente. Así es que el gobierno parroquial, golpeando puertas y con el recurso poco que tiene, estamos cubriendo el otro 50% como visitas domiciliarias, ¿no? Estamos hablando de que de los registrados con vulnerabilidad, tenemos 112 adultos mayores a los que seguimos dando la cobertura y tenemos 15 extras que se los llama, que son los que te menciono, que no cumplen con los requisitos, se podría decir, pero que nosotros sabemos que necesitan porque los vemos a diario. Entonces estamos tratando de llegar a todas estas personas de algunas maneras, ¿no? Y con muchos cooperantes, porque como si bien es cierto, a unos se les da la alimentación preparada porque no pueden ellos prepararse, a otros se llega con los kits que nosotros podemos recibir de donaciones y elaborarlos semanalmente. Entonces tratamos de ir alternando a fin de que puedan ser atendidos tal vez no en su totalidad, tal vez no como debería hacerlo, pero en la medida que nosotros podemos hacerlo, pues es como venimos desarrollando, estimado eso.
Y eso nos da nuevamente lo que hemos de alguna manera informado en este medio de comunicación, y también de alguna forma también una denuncia autocrítica por parte de la academia, pero también crítica constructiva con el propio gobierno nacional, que necesita cómo dar fuerza y dar valor al dato, al registro administrativo, a cómo tener un sistema de información que realmente corresponda a los contextos y coyunturas locales. Tú acabas de decir algo muy importante: estando en el territorio, visitando a la gente, se tiene claridad sobre cuál es la población demandante, y esta necesidad tiene que verse reflejada en los números y en las estadísticas que debe manejar también el Estado en todos sus niveles para armar política pública. Es por eso que también nos viene enseguida a la mente cuál es esa estrategia que se ha definido con el sector privado, pero si tú también puedes en este espacio también sugerir cuál debería ser también la estrategia diferenciada con el sector público para ir, en vez de ir retrocediendo como nos manifiestas desde la política nacional, ir avanzando en unos mejores números y en unas mejores condiciones para nuestros adultos mayores en este caso. Bueno, yo considero que independientemente de las políticas públicas y todo eso, tenemos que apegarnos a la sensibilidad humana y también a la corresponsabilidad que tienen que tener las empresas o las instituciones que estén asentadas dentro de un territorio. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando y golpeando puertas, ¿no? Para poder sostener, como te menciono, cualquier cosa es con recurso económico. No se puede sostener algo solamente con ideas. Entonces, hemos tratado de llegar a eso, ¿no? A tener un acercamiento hacia el sector privado, que también ha visto con buenos ojos y administrado de una buena manera, que también no dudan en poder apoyar. Entonces, creo que la voluntad, ante nada, es importante. Y luego de esto, pues, la retribución que se tiene que pedir a las empresas, a las personas que están en la capacidad de poder ayudar y que muchas veces no lo hacen porque de pronto consideran que, perdón, que puede ser mal usado estos recursos, ¿no? Entonces, así es como lo hemos manejado y consideramos, ¿no?, que estamos haciéndolo de la mejor manera y esperamos, pues, se pueda sostener en ese mismo ámbito. Siempre hay que considerar que los adultos mayores, en este caso este grupo vulnerable, desconoce de las cosas que pueden estar sucediendo. Es decir, en este momento que estamos atravesando un momento crítico, nosotros no hemos dejado de atender a los adultos mayores, seguimos haciéndoles el recorrido, seguimos recogiéndoles, seguimos dándoles la alimentación a fin de que ellos puedan tener una vida digna. Y esos parámetros que quizás a lo mejor parten de un estilo de gestión, diría particularmente el ahora que tú estás al frente de la administración, quizás del estilo que también tú manifestabas y el espíritu de solidaridad y de proyección de desarrollo que definió la mancomunidad, viene una pregunta importante para ti. Independientemente de los resultados electorales, ¿cuáles son las estrategias de la Junta Parroquial para garantizar que este proceso en una transición permanezca en el tiempo? Bueno, a ver, un poco complejo lo que me preguntas, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene que ser consciente de lo que es en este momento y cómo va a llegar a ser. Y yo quisiera ser atendido como lo estoy haciendo en algún momento, ¿no? Porque uno no sabe lo que puede pasar. Ahora, si bien es cierto, la gestión está por concluir, esperemos que la persona que pueda estar al frente del gobierno parroquial pueda entender y pueda continuar con esta gestión, que es muy importante en nuestro territorio, mencionando que el porcentaje de adultos mayores es alto, pues no puede ser desatendido. Desde el gobierno parroquial, desde el gobierno municipal, tiene que abrir los ojos hacia la ruralidad también, ¿no? O sea, tenemos que trabajar coordinadamente, o se debería trabajar coordinadamente, a fin de que sean bien atendidos todos los grupos vulnerables, ¿no? En este caso, no solamente los adultos mayores, si hablamos del sector vulnerable dentro del espacio que nosotros damos las coberturas y las atenciones.
Se me ocurre una pregunta que quizás desentone esta línea que vamos conduciendo alrededor de cómo se planifica la atención, qué son las estrategias, cuáles están los recursos. Ahora te estamos preguntando cómo puede esto quedar a través del tiempo, es decir, cómo hacer una rendición de cuentas y luego obviamente hacer una debida transición. Pero preguntándonos un poco desde la óptica de del... Si es que ¿Ahí tienes retorno? No, sí, yo te escucho. Lo que decíamos entonces ahí es, finalmente, ¿cuál es la concepción que se tiene sobre el adulto mayor? Es una persona que merece de todos los cuidados, pero ya se le puede considerar una persona que no puede producir o que no puede dar un aporte al desarrollo de un territorio. ¿Cómo está concebido esa idea dentro de la Junta Parroquial de Tocachi? Al contrario, mi querido Edison, al contrario. Y nosotros, yo creo que es una discriminación de pronto decir que ya por ser adulto mayor está inservible, si vale la palabra. Más bien nosotros acá hemos creado espacios donde que puedan ellos trabajar en la tierra. Tenemos un huerto donde que ellos cultivan sus verduras, sus hortalizas, en una manera inclusive de terapia. Sí, porque ellos estuvieron acostumbrados en el territorio, en la ruralidad, toda su vida a trabajar. Ellos conocen mucho más que nosotros, nos enseñan a nosotros cómo hacerlo y se sienten vivos. Entonces, más bien, estos espacios para ellos son muy importantes y sentirse útiles hasta el último instante, ¿no? Yo creo que un adulto mayor, cuando ya no pueda caminar o no pueda movilizarse, tal vez se debe considerar como que ya no estaría siendo útil para la sociedad. Mientras tanto, va a ser un ente productivo y se va a sentir acorde con la sociedad. Entonces, más bien hay que impulsar políticas donde que estén incluidos adultos mayores, pero dentro de sus posibilidades también, ¿no? Porque no hay que malentender eso. De pronto vamos a caer en un campo de la explotación, pasamos de la discriminación a la explotación. Sí. Entonces hay que entender eso. Bueno, y en ese sentido tú acabas de entonces dar una pieza clave para el tema de política pública. ¿Cómo damos el valor real a cada actor y obviamente a cada sector, en este caso adultos mayores, que pueden seguir siendo productivos? Mira tú, desde el ejercicio de la agricultura, seguramente de la historia que guarda esta persona, hombre o mujer, adulto mayor, que guarda a través de sus saberes ancestrales, lo que puede compartir a las otras generaciones. Esto implica ya un factor de producción que tiene que ser valorado en los espacios de orden público, privado y, por qué no, también pensarlo desde el nivel electoral al momento de definir planes de trabajo que sean consecuentes con cada territorio. Qué interesante escucharte, querido Víctor, con respecto a estas iniciativas. Para nosotros es muy importante saber cómo desde el gobierno local se articula estas acciones y sobre todo se las implementa. Siendo esto parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ya a manera un poco de ir mirando lo que se aproxima en el 2023, la transición, ¿cómo podríamos decir que la Junta Parroquial de Tocachi ha trabajado o cómo haces tu evaluación de la parte social en esta parroquia importante del Cantón Pedro Moncayo? Bueno, si yo voy a hacer una autoevaluación, de pronto van a decir que me estoy echando flores, pero la realidad no es esa. Yo creo que el mejor trabajo que nosotros lo hicimos fue en el aspecto social. De pronto habrá gente que diga que no se ha hecho mayor cosa en obra física, pero deben cuantificar la obra social tiene mucho más valor. Al menos para mí, yo me siento satisfecho, creo que todo el equipo de trabajo que está con nosotros se sienten satisfechos porque se atendió en los momentos más difíciles. Yo no creería, no pensaría que de pronto a alguien le pueda pasar en un buen tiempo lo que a nosotros nos pasó, a todos los que estuvimos al frente en esta pandemia, que fue muy crítico y que lo supimos sacar adelante. Entonces, dentro de este grupo, dentro de este proyecto emblemático que tiene la parroquia de Tocachi y la mancomunidad de gobiernos parroquiales, deja huella realmente, porque como tú bien mencionas, tal vez la gente local que no puede ver más allá de lo que puede tocar, no reconocerá, pero la gente que nos ha apoyado, la gente que está afuera y la que conoce y entiende lo que se ha hecho,
nos reconoce y nos aplaude realmente la gestión cómo se ha desarrollado. Entonces yo al menos personalmente me siento satisfecho, estimado Edison, de haber tenido la oportunidad de servir a este grupo de atención vulnerable y bueno, es una bonita experiencia que si es que se puede seguir apoyando, pues con todo gusto se lo va a hacer. Entonces, esperemos a ver cómo va todo esto, cómo avanza y que se siga manteniendo esto, ¿no? Y como te mencionaba anteriormente, no creo que llegue alguien y quiera deshacerse de un proyecto de este nivel, o sea, sería una locura realmente. En lo personal conocemos no solamente de las iniciativas y de las experiencias, sino además en la base de datos que tú cuentas y cómo tú lo alimentas al interno de la Junta, que puede ser esto ya un modelo para poder ser estudiado, yo pienso desde la academia, ser estudiado también desde el sector público. Y ahí viene, digamos que mi última pregunta. El tiempo en radio a veces es muy corto, quisiéramos preguntarte más cosas, pero vamos aterrizando también desde los intereses de la universidad, y la pregunta que podemos hacer es: ¿tienes algún plan de poder mostrar esta experiencia a través de distintas formas, medios, que permitan justamente, por un lado, conocer, pero por otro lado quizás también aprender de cómo se tienen que hacer este tipo de proyectos y programas? Bueno, a ver, nosotros hemos articulado con los medios de comunicación locales para llegar o tratar de llegar a los oídos de las instituciones que están cooperando con nosotros. En ese sentido, también la municipalidad ha hecho una aportación importante, se podría decir, el año anterior. Para este año hemos conseguido también que se considere, aunque con otros términos, ¿no? que no nos permitió poder continuar con la contratación directa de la persona del huerto, pero que nosotros, bueno, nos vamos acomodando como se dice, ¿no? Con lo que se tiene. Entonces, importante también con la Universidad Central, que mediante la mancomunidad se tiene un convenio y que es parte con diferentes carreras para apoyar este proyecto mismo, y también en la difusión. Hemos firmado convenios con la Universidad Iberoamericana, en la que se hace documentales con los adultos mayores también, para promover. Yo creo que tratar de concientizar y llegar. Tratar de ver la manera de cómo golpear los corazones en este caso, y que hagamos una sensibilización a donde se tenga que llegar, estimado. No sé si con eso yo respondo lo que tú me preguntas. Más que hacerte una evaluación, no lo tomes por ese lado, pero sí una motivación y un ánimo para nuestros gobiernos parroquiales, sobre todo, que están justamente con estos proyectos, o que están animándose a participar en esos proyectos, o que quizás aquellas personas que quieren servir desde la Junta Parroquial los incorporen. Tenemos un gran ejemplo en la parroquia de Tocachi, en el cantón Pedro Moncayo, previsto y además sostenido desde un ejercicio de la mancomunidad. Esto ya amerita una atención y una preocupación frente a lo que debería ser el modelo de desarrollo territorial que todos queremos. Yo quisiera agradecerte, querido Víctor, por esta oportunidad de escucharte, de escuchar la experiencia, de saber que seguimos pensando que hay actores importantísimos del desarrollo que siguen pensando no solamente en las obras de infraestructura, sino también en los proyectos de orden social que tanto necesita este país. Invitamos a nuestros amigos y amigas que comparten día a día Forgada al Aire, que este tipo de experiencias puedan ser contadas en este espacio. Invitamos a todos y cada uno para que tengan la plena confianza y de pedir micrófonos. Aquí sin duda vamos a estar muy encantados de recibirlos. Contigo, mi querido Víctor, cuéntanos un poco más ya para ir cerrando. ¿Cómo está en estos tiempos? Yo entiendo que tenemos este tema también de las movilizaciones, pero también estamos entrando al solsticio. Hay actividades en Tocachi, de hecho nosotros tenemos lo icónico. Si nosotros revisamos en el mapa geográfico del Ecuador, cuando vemos a Tocachi ya le empezamos a relacionar con Cochasquí, y este tema del solsticio ya empieza a figurarnos todo lo que es el ejercicio del Inti Raymi. ¿Qué está pasando en Tocachi para estas fechas? Bueno, pues estamos en plenas fiestas, estimado Edison, como tú bien lo mencionas, ¿no? Lamentablemente
no es que no estemos a favor o en contra de lo que se está pasando, creo que todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos, pero Tocachi va a cumplir 444 años de parroquialización. Tú sabes, la parroquia más antigua del cantón Pedro Moncayo y con mucha historia, pues lo has mencionado, un pueblo cochasquí, pueblo milenario. En ese sentido, actividades para este fin de semana bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si no tendremos que hacer otra entrevista, estimado Edison, para de pronto aplazar lo que va a ser este fin de semana, pues elección de la reina el sábado. El día domingo vamos a hacer la segunda edición de la ruta ciclística denominada la Ruta de Quilago, que es impresionante, pues va por el parque arqueológico y los parajes, los paisajes de la parroquia de Tocachi en la parte alta, en donde que la gente puede respirar aire puro como en ningún otro lugar. La próxima semana iniciamos con la tradición, lo que es las vísperas de San Juan Bautista de Tocachi, jueves, con su misa, y luego de esto un canelazo, una chamisa, y no son eventos grandes, ¿no? Lo que queremos nosotros es retomar la tradición, retomar la cultura, lo que nosotros hacíamos o lo que se hacía antes para que no se pierda eso. Entonces, esa es la víspera muy tradicional. El día 24 tenemos la sesión solemne para conmemorar estos 444 años y en donde que se ha planificado condecorar también a personajes importantes que fueron un apoyo fundamental en la pandemia y que también hay actores culturales y los estudiantes que han denotado en cada una de las instituciones a fin de motivarles a que sigan así. Esto en la mañana, en la noche tenemos una jornada cultural en donde que también se pretende rescatar la cultura de Cochasquí, los bombos y flautas dentro de nuestra parroquia, ¿no? Entonces, esto va a ser el día viernes. El día sábado también vamos a retomar la tradición de las ramas de gallos, que tal vez tú, que eres un coterraño, pues sabes cómo se maneja acá. Pues hay una deuda, se podría decir, desde el 2019 y que la gente de acá quiere pagar y quiere participar. Muy bien. Van a hacer las entradas de las ramas, ¿no? El día sábado desde la 1 de la tarde, todos invitados, Dios mediante, se puede ejecutar con este festival, ¿no? Y en la noche, pues, amenizará una orquesta en donde sí habrá, pues, ya el baile popular y todo esto, hasta la medianoche. El día domingo retomamos de igual manera la tradición del arranque del gallo, ¿no? Y en muchos espacios me han preguntado, ¿y qué van a sacrificarle al pobre animalito? Les digo, no. La verdad es que yo nunca participo de eso, o sea, yo soy muy amante de los animales, pero sí de conservar las tradiciones, entonces hay que ser simbólicos en este sentido. Se va a hacer algo simbólico del arranque del gallo, pero no se va a hacer daño a ningún animal, se va a entregar y las personas interesadas pues aceptarán y estarán comprometidas para el próximo año, ¿no? Esto el día domingo, y luego de esto va el primer como sería concurso de danza tradicional igual de acá de la parroquia a fin de rescatar el baile tradicional del territorio con sus vestimentas. Esto a cargo de un grupo que se formó en la pandemia, Alma Joven de la parroquia de Tocachi. Y entonces con esto finalizaríamos las jornadas culturales y como dices de solsticio acá en Tocachi e invitarles, ¿no? Invitarte a ti también si estás por acá por el territorio, amigo. Las puertas de Tocachi están abiertas para todos y todas, pues a ser partícipes de estas festividades. Nos damos entonces de bienvenidos, mi querido Víctor. Muchas gracias por esa cordial información y apertura a conocer la historia, las costumbres y las tradiciones. Hemos hablado con Víctor Simbaña, presidente de la Junta Parroquial de Tocachi. Muchas gracias, mi querido Víctor, por participar de esta entrevista. Un gusto, amigo, y siempre estamos a la orden para poder informar y desde luego agradecerte el espacio más bien a ti que nos permites pues hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, amigos y amigas, esto es Forgada al Aire. Soy el conductor Edison Mafla, siempre a las órdenes para escuchar al Ecuador profundo. Escúchanos por Facebook Live, por las redes sociales. Estamos atentos a tus sugerencias, recomendaciones y también motivaciones. A nuestros amigos en control, muchas gracias por siempre estar listos con toda la tecnología posible que nos permite llegar a los rincones del Ecuador profundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Por GAD al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.